Vamos a iniciar, recuérdense que estamos con esta serie que le llamamos La fidelidad de Dios. Y en ese contexto hemos tocado una pequeña introducción en la entrega anterior sobre la fidelidad de Dios en relación a su palabra. Ahora quiero que hablemos sobre la fidelidad de Dios en relación a sus promesas. Ahora, es necesario de que tengamos la base que hemos puesto, porque en el transcurso de esta enseñanza, todas esas bases que hemos puesto sobre lo que es realmente la fidelidad de Dios irán apareciendo cuando hablemos de la fidelidad de Dios en cuanto a sus juicios, cuando hablemos de la fidelidad de Dios en cuanto a la profecía, al mensaje profético. Y hoy precisamente que hablemos o que comencemos a hablar sobre la fidelidad de Dios en cuanto a las promesas. Cómo Dios en su palabra se ha encargado en afirmar lo que Él ha dicho para que no quede ninguna duda sobre aquellos a los que la palabra les ha sido dada. Si usted se recuerda, hablamos que la fidelidad de Dios tiene que ver con el hecho de que Dios en su naturaleza no puede mentir, porque es contrario a su propio carácter. Y eso significa, decíamos también, que Dios es un Dios que jamás se va a negar o retractar de lo que Él ha dicho. Él nunca se negará a sí mismo, es decir, porque no cumplir con la palabra que Él ha dicho equivaldría a negarse de que Él ha dicho algo. Y eso jamás Dios lo haría, porque Él no es hombre para que mienta, y no es hijo de hombre para que se arrepienta. También hemos dicho que hablar de la fidelidad de Dios tiene que ver con mantener presente en que Dios nunca olvida lo que ha dicho. Tiene que ver con tener presente con que Dios tiene un compromiso consigo mismo de cumplir cada palabra que de su boca ha salido. Tiene que ver con que Dios es un Dios que cuando da una palabra, esa palabra que sale de su boca lo liga con su propio carácter. Y como lo leíamos en el Salmo 89, nos dice: tu fidelidad te rodea. En otras palabras, la fidelidad de Dios es lo que sostiene el carácter de nuestro Dios. Y lo decíamos los otros días: si Dios no fuera fiel a su palabra, entonces Dios no pudiera ser Dios y Dios no le serviría a nadie. Sería cualquier Dios, pero no el Dios creador, no el Dios eterno. Porque lo que hace, lo que sostiene su carácter interior es la fidelidad de Él. Él nunca se negará a lo que dijo, nunca se olvidará de lo que dijo, nunca dudará de lo que dijo, nunca mentirá. ¿Por qué? Porque es parte de su carácter. Ahora, veamos lo que dice Isaías en el capítulo 25, versículo 1. Isaías es uno de los hombres del antiguo pacto, de los que tuvo, entre otros, una de las mayores experiencias con su Creador. Y veamos lo que él dice: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Y mire qué linda la segunda parte del versículo: tus consejos antiguos son verdad y firmes. ¿Qué nos dice eso? Que la palabra de Dios es firme. Eso es importante porque hemos dicho la fidelidad del Señor se nos ha sido revelada para que todos los que creemos en Dios y en su palabra podamos confiar plenamente en el Señor. Ahora, tenemos que tener claridad que cuando dice que sus consejos relacionados a su palabra es firme, esto tiene que ver con las promesas, tiene que ver con los juicios y tiene que ver con el mensaje profético que Dios ha dado durante toda la historia.
Entonces, Dios es firme en su palabra, y dado que es firme en su palabra, también es firme en sus promesas, porque sus promesas manan de su palabra. Hay otros versículos que son base también para esto. Ezequiel en su capítulo 12 dice así: Ezequiel capítulo 12 dice el versículo 25: porque yo Jehová hablaré. Y mire qué lindo lo que dice: y se cumplirá la palabra que yo hablé. Claro, en el contexto sabemos que Ezequiel fue uno de los profetas contemporáneos al proceso de repatriación de los judíos a Babilonia. Y muchos ahí ya decían de que Dios ya hace rato había dicho que iba a suceder algo y no pasaba, y entró muchas dudas en su pueblo. Entonces viene Dios y a través del profeta Ezequiel dijo: yo Jehová hablaré y se cumplirá mi palabra. En otras palabras, lo que pasa es que hay palabra que Dios da y tarda su cumplimiento, porque Dios es grande en misericordia, y muchas veces Dios viene esperando que el ser humano demuéstrate un genuino arrepentimiento. Es el caso aquí. Por eso Dios a través del profeta le dice: yo Jehová hablaré y se cumplirá. En otras palabras, Dios no va a hablar en vano. Se cumplirá lo que yo hable, dice. Y luego, no se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Porque Dios no se retracta de lo que ha dicho. Que pueda que haya veces que pasen el tiempo y no suceda lo que Dios ha dicho. Sí puede suceder eso, pero eso no significa que la palabra de Dios no tendrá su fiel cumplimiento. Luego dice el 26: y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen: la visión que éste ve es para aquí a muchos días, para lejano tiempo profetiza este. Estaba diciendo el pueblo que el mensaje de el profeta Ezequiel no se cumpliría ya, sino que tal vez sí se cumplía, pero a saber cuándo. A mí este pasaje solo me hacía recordar los comentarios que hoy día se escuchan de muchos, entre comillas, que dicen ser cristianos, que dicen: hace tiempo que he escuchado que Cristo viene, dicen, ¿y a dónde está? No ha venido, dicen. Muy parecida a la actitud a la que había tomado el pueblo del Señor. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor? En el versículo 28, lo que Dios le dijo al profeta Ezequiel: diles por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá. Y le pone el sello como todos los profetas lo hacían: dice Jehová. Todos los profetas sellaban cada mensaje que Dios daba con esa expresión: así dice Jehová. Entonces, ¿qué es lo que aquí se está afirmando? Que Dios da una palabra y que no la debemos tener en poco, que debemos tener claridad que lo que Dios dice, tal como lo dice, cuando lo dice, en el momento que lo dice, para el tiempo que lo dice, Dios cumplirá su palabra. Entonces, hay otro pasaje, porque quiero poner la base igual. Recordemos que necesitamos tener la base de lo que es la fidelidad, la inmutabilidad de la palabra del Señor, para luego hablar un poquito más ya y comprendamos de una mejor manera lo que es la fidelidad de Dios en cuanto a sus promesas. De hecho, hoy solamente tocaremos una parte y luego posteriormente vamos a hablar sobre algo otras promesas que han tenido su fiel cumplimiento. Quiero que veamos lo que dijo el escritor a los Hebreos en el capítulo 6. Ahí también hay algo poderoso para ir entrando a esto de la promesa fiel o las promesas fieles del Señor. Carta a los Hebreos,
capítulo 6, versículo 16. Dice: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. ¿Qué está diciendo? En los tiempos antiguos, para cerrar un compromiso, se tenía que hacer un juramento. Y obviamente, ese juramento que se hacía con palabras era firme. No podía diluirse, no podría retractarse ninguna de las partes a ese compromiso que se tomaba con palabra. Ahora dice el versículo 17: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, mire esto que dice, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Mire qué bonito, leamos de regreso el versículo. Por lo cual Dios, queriendo mostrar queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de las promesas la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Es decir, aquí de lo que habla es del juramento o pacto que Dios hiciera con Abraham. Y lo que simplemente quiero destacar es el hecho que Dios, cuando dio la promesa a Abraham, dice que interpuso juramento. Y luego dice el 18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. En otras palabras, para que nosotros podamos tener un fuerte consuelo, una fuerte confianza en la esperanza que tenemos de sus promesas y de su palabra, Dios dice, interpuso juramento. Por eso dice, por lo cual queriendo Dios mostrarlas abundantemente a los herederos de sus promesas, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. La palabra inmutabilidad significa que es algo que no se puede cambiar. Es algo que no puede sufrir ninguna modificación. Y está hablando que en cuanto a la promesa, para que nosotros tengamos un fortísimo consuelo, para que nuestra esperanza sea firme, por dos cosas por lo cual, por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, nos habla de dos cosas y tiene que ver del juramento y tiene que ver con la promesa. O sea, que ha hecho un juramento sobre la promesa para que podamos tener una firme confianza en lo que Dios ha dicho. Es interesante esto. Luego dice el 19, las cuales tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. En los versículos anteriores, por ejemplo, dice el 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no queriendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, porque no hay otro mayor que Dios. Entonces, Dios, ¿qué ha hecho cuando dio la promesa a Abraham? Dio la promesa para que nosotros tengamos esa firme, una confianza firme, ese fuerte aliento, ese fuerte consuelo, que lo que sale de la boca de Dios no puede ser modificado. A lo contrario, tendrá su firme cumplimiento. Entonces, da la promesa y a la vez interpuso juramento. Y dado a que no hay otro mayor por quien jurar, dice que fue en el caso de Abraham, juró por sí mismo. Para que aquellos que hemos creído en el Señor podamos tener esa firme confianza que Dios lo que promete
lo cumple. Dios no va a dar una promesa y luego la va a modificar. Dios no dará una promesa y luego dirá que se le olvidó. Dios no da una promesa y luego se negará a cumplirla, porque es contrario a su propia naturaleza. Dios no dará una promesa y luego se retractará. No, eso es opuesto a la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y entonces, dado a que Dios es fiel y que Él no puede mentir, a que Él no puede negarse a sí mismo, que Él no puede retractarse de lo que dice, entonces Él ha hecho hasta juramento sobre sus promesas. Ahora, esto tiene su propio contexto que tiene que ver precisamente con la promesa que le hizo Abraham, que la veremos en otra ocasión. Ahora, lo que quiero que destaquemos aquí es que, como lo dicen los versículos, el versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Y como lo dice en el 18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. En otras palabras, lo que Dios nos está diciendo es que podemos tener serenidad, podemos tener calma, podemos tener consuelo si tan solo nosotros confiamos firmemente en que Dios es fiel. Es decir, en que Dios no mentirá jamás sobre las promesas hechas. Dios no mentirá ni se retractará de lo que Él ha prometido. Podemos confiar plenamente en que Dios cumplirá su palabra. Ahora yo quiero que veamos, para ir cerrando y luego podamos tener un tiempo para orar al Señor. Porque es probable que alguien diga, sí, pero hermano, lo único de que yo le he creído al Señor por alguna o aquella o por tal promesa y yo no sé por qué a mí Dios no me ha cumplido la promesa. Aquí hay algo bien importante, porque hay algo que no debemos pasar por alto. Y es que cada promesa, porque Dios ha declarado y está comprometido consigo mismo a cumplir sus promesas, pero cada promesa que Dios ha dado tiene condiciones. Y aquí está el punto. Porque tradicionalmente como cristianos evangélicos se nos habla de las promesas y se nos ha enseñado por tradición que Dios tiene promesas para todas las áreas de la vida, y mucho creyente se frustra cuando clama por una promesa y esa promesa no la ve cumplida. Porque se nos ha enseñado la promesa, pero se nos pasa por alto que sus promesas están condicionadas. Y este es el problema. Dios es fiel a lo que ha dicho y nunca se retractará. Pero yo tengo que ser responsable también con lo que Él ha dicho. Si leemos, que lo veremos después, en el caso de Abraham. A Abraham Dios le cumplió las promesas porque Abraham obedeció a Dios. Y eso se lo dijo, allá está en Génesis 22. Quiero que veamos un ejemplo para que luego nos quedemos en oración. Veamos lo que dice el libro de Josué, capítulo 1. Un tan reconocido libro del cual hay muchos mensajes inspiradores, pero una de las cosas que yo he concluido es que tristemente, mis hermanos, a veces como que hemos mal entendido ese pasaje. Veamos lo que dice el capítulo 1 desde el versículo 3 del libro de Josué. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Mire cómo el Señor le dice, desde el desierto y en el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio.
Primero, les está diciendo Dios sobre cuáles serían los linderos, lo que en este tiempo diríamos los límites o las fronteras de su país. Dios les está diciendo todo el territorio que les entregaría. Pero luego dice el versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Primero, la promesa de la entrega de su territorio. Y luego, la promesa de la victoria para poder conquistar ese territorio. Lo que Dios les está diciendo es que la promesa está ahí, pero les está diciendo, tienen que pelear por ella. Mucha gente quiere que Dios cumpla sus promesas, pero quiere lograrlas durmiendo. Y Dios dice, no, el que no trabaja, dice el Señor, bueno es que no coma. Claro, yo sé que ahorita no puede nadie salir a trabajar porque la situación no está fácil. Y en este momento la gloria de Dios puede ser vista en esta crisis. Pero no por estar durmiendo, porque usted tiene que estar buscando del Señor, porque tiene que pelear por la bendición. Ahora veamos lo que dice el versículo 7. El 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a todo el pueblo por heredad la tierra, la cual juré a sus padres que daría a ellos. Hay algo importante aquí, que en este caso la promesa está siendo dada exclusivamente para Josué en relación a la conquista del pueblo de Israel, sobre la conquista de su propio territorio. Primero, la promesa es para Josué. Ahora, que podemos creer una promesa semejante y pueda cumplirse en nuestra vida, Dios es grande y misericordioso, porque podemos hacer una aplicación de ello a nuestra vida. Pero hay que tener claridad que esta promesa fue exclusivamente para Josué y el pueblo de Israel. Ahora dice el versículo 7. En el 6 le dice, esfuérzate y sé valiente. En el 7 le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendan. ¿Qué iba a emprender? La lucha por su territorio. Ahora, ¿qué es lo que Dios le dijo? Que tenía, primero le dijo que le dio la promesa que le iba a dar la gran victoria, pero que tenía que pelear. Pero lo segundo le dijo que se esfuerce, y eso se lo repitió en estos dos versículos y en el 9. Pero ahora le dice que tiene que ser fiel a la palabra, es la condición. Y esto es lo que muchos de nosotros olvidamos. Y a la hora que Dios no cumple una promesa y nosotros venimos y nos amamos, ¿y por qué Dios permitió que me pasara esto si soy su hija, si soy su hijo? El problema es que nos agarramos de la promesa, pero pasamos por un lado el protocolo para accesar a la promesa. Entonces está diciendo el Señor, le da la promesa, vas a pelear y yo te voy a dar victoria. Pero tienes tú que, 1, esforzarte, ser valiente. 2, tienes que permanecer fiel a mi palabra. Y luego le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y noche meditarás en él para que guardes. Bueno, ya usted conoce lo demás. Entonces, vea bien, Dios le entregó la promesa y le estableció las condiciones. Y sabe, Josué se mantuvo firme en la palabra que Dios le dio. Josué se esforzó por pelear por su terreno, peleó por su territorio. ¿Y sabe qué hizo Dios? Le entregó lo que le había dicho. Hoy, como digo, aquí podemos hacer una aplicación para nuestra vida. Y todos sabemos que nuestro territorio está bajo influencia del maligno. Está bajo oposición. Hay una fuerza demoníaca de maldad, de destrucción. Hay un espíritu de muerte que está predominando en nuestro país y el mundo entero.
Hoy creemos también que es el tiempo que el pueblo del Señor tenemos que levantarnos y pelear. Ya nuestros enemigos, lo he dicho en otras ocasiones, y esto debe de quedar bien claro con todos los que nos decimos creer en la palabra, que nuestros enemigos no son los políticos. Por eso usted no se debe dejar arrastrar por las controversias que entre los políticos hay. A lo contrario, tenemos que saber con claridad que el enemigo número uno, el que tiene planes de destruir, de matar, de causar daño, es el diablo. Y los únicos que podemos entender eso y pelear contra esas fuerzas de oscuridad bajo la cubierta del Espíritu Santo, somos aquellos que hemos creído en Jesucristo y su palabra. Entonces podemos pelear. Tenemos la promesa que Dios puede obrar. Pero ¿qué dice? Tienes que ser obediente, tienes que amar mi palabra y tienes que esforzarte. No se trata de que usted va a pasar hora tras horas en el Facebook, cuando pudiera ocupar ese tiempo para enriquecer su conocimiento de la palabra y para llenarse del Espíritu Santo a través de la oración. Ahí pudiéramos estar peleando la batalla. Entonces, tenemos la promesa. Y cuando nosotros nos aferramos a la promesa y actuamos de la manera correcta, en otras palabras, nos sometemos a la condición de Dios. Mire lo que Dios hizo con Josué. Capítulo 21, dice el versículo 43. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Mire qué lindo. Y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que les había jurado sus padres. Y mire qué lindo. Y ninguna de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. ¿Qué es lo que le dijo a Josué? Nadie te podrá hacer frente. Dios le había dado la promesa de la victoria, pero le dijo, tú te tienes que esforzar y tienes que ser fiel a mi palabra. Porque las promesas están bajo condición. Entonces, ¿y qué hizo Dios? Josué se somete. Josué le fue fiel a Dios. Peleó y se esforzó. ¿Y qué hizo Dios? Porque Dios no puede retractarse de lo que dice. Así como da la promesa, el mismo Dios que da la promesa es el que da la condición. Entonces, y no por ser yo de cara bonita, Dios me va a cambiar las condiciones a mí. No porque seamos de cara bonita, no porque yo sea o alguien sea más inteligente, no le va a cambiar la condición. ¿Por qué? Porque Él es firme en sus palabras. Y si Él dice, mira, yo te voy a dar esa gran victoria, pero tú has de ser firme en mi palabra, pero tú has de esforzarse, pero tú has de pelear. Entonces viene el creyente, se somete a la condición y entonces viene Dios. ¿Qué hace? Simplemente compromete a Dios para que Dios cumpla a lo que ha dicho. Yo no sé si dice amén o como alguien dijo, si dice ay, por lo menos. Porque a veces hemos mal entendido el mensaje del evangelio. Decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y torcemos ese versículo también. Somos más que vencedores. Y sacamos de contexto el versículo. Cada promesa tiene condición. Y es por eso que muchas veces ahí estamos clamando aquí, una promesa por aquí, otra promesa por allá. Y nunca miramos la promesa porque hacemos a un lado la condición. Entonces, pero cuando alguien toma el consejo, lo que leíamos, su consejo inmutable, es decir, toma el consejo completo y no solo una parte, entonces ¿qué hace Dios? Le dijo, mira, Jehová dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y oiga esto, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacer frente. ¿Cumplió Dios la promesa? Amén, la cumplió. Porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Y mire qué lindo el versículo 45. Por eso yo siempre le digo, cuando usted estudie conmigo,
siempre tenga la Biblia. Y le pido en el nombre del Señor, subraye este versículo, el 45, 21-45. Y mire, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Y mire qué lindo, todo se cumplió. Porque Dios no puede negarse a lo que dijo. Dios no puede decir que se le olvidó lo que dijo. Dios no puede mentir. Dios no puede retractarse. Dios está obligado por sí mismo a cumplir cada palabra que sale de su boca. Y esta palabra salió de la boca de Dios en promesa para Josué y el pueblo. Y aquí dice que Dios cumplió toda la buena palabra que le había dicho. Y lo vuelve a repetir Josué en el capítulo 23. Vuelve Josué a repetir esto. Dice el versículo 14 del capítulo 23. He aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Mire qué lindo. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de toda la buena palabra que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todo os ha acontecido, no ha faltado ninguna de ellas, porque Dios es fiel a sus promesas. No faltará ni una palabra que Dios no cumpla de lo que Él ha dicho. Pero yo tengo que reconocer su gobierno soberano sobre mi vida. Ahora dice el 15. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Porque Dios les dio buena palabra, pero también les dio advertencias. ¿Qué le dijo? Tienes que ser fiel. Pero ¿qué sucedía si Josué y el pueblo eran infieles? Ahí está también en el 26. Si traspasares el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos, inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. No siempre es palabra firme. O sea, Dios le dijo, esta es la buena palabra. Pero si ustedes quebrantan el pacto, recuérdese que el primer mandamiento, ¿cuál es? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no serás un idólatra, nunca pondrás otra cosa en el primer lugar. Dice el Señor, yo seré el primero, el centro y el único en tu vida. Pero si tú pones otras cosas en mi lugar, si tú te vuelves un idólatra, si tú te vuelves un adorador de imágenes o te vuelves una persona que hace un Dios que se acomode a su estilo de vida y no el Dios revelado en la Biblia, entonces dice el Señor, también mi ira se encenderá. ¿Y sabe qué? La palabra de Dios es firme. Porque la fidelidad no únicamente va a hacer que Dios se comprometa a cumplir su promesa, sino también Él cumplirá sus sentencias cuando se es desobediente. Quiero cerrar en esta hora diciéndole, Dios es fiel. ¿Se acuerda de lo que dice Lamentaciones? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque grande es su misericordia y grande es su fidelidad. Dios es fiel y está dispuesto a cumplir sus promesas. Hemos leído testimonio. Y para que nosotros, los que hemos creído en Él, tengamos una firme confianza, un fuerte consuelo y podamos con firmeza, con certeza, aferrarnos a las promesas, Él ha interpuesto juramento. Nunca se negará a sí mismo. Nunca nos mentirá. Él es fiel. Pero también comprendamos que Dios en cada promesa ha establecido condición. Hoy es el tiempo
de buscar el rostro del Señor. Lo dije hace un momento, nuestro país, como muchas vidas, nos necesitan a nosotros intercediendo por ellos. Hoy es el tiempo de volvernos al Señor. Hoy es el tiempo de buscar el rostro del Señor y aferrarnos en fe a las promesas. Clamemos las promesas de Dios. Dios puede hacer algo en esta triste condición en la que nuestro país está enfrentando y el mundo entero. Yo quiero clamarle, o quiero más bien dicho animarle a usted. Únase conmigo ahí donde está. Quizás usted no esté en un lugar muy privado. Busque un lugarcito privado y unámonos y clamemos a Dios. Así como Dios le dio la promesa a Josué de aquella tierra, Dios nos ha entregado este país donde nosotros vivimos a nosotros. Solo necesitamos pelear por él con las armas poderosas que Dios nos ha dado. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Todas esas fuerzas demoníacas, esos espíritus de muerte y de enfermedad que reinan en nuestro país, hoy podemos pelear confiando en que es la tierra que Dios nos ha entregado. Y si nosotros nos comprometemos a serle obedientes al Señor, a serle fieles al Señor, Dios cumplirá su promesa, porque Él no puede negarse a sí mismo, porque Él, no teniendo otro mayor por quien jurar, ha jurado por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré. Oramos. Amado